Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy tenemos que hacer un especial agradecimiento a Streaming Estudio Azul, que nos ha abierto las puertas para tener un poco más de comodidad y charlar de un tema que en su momento no ha sido muy cómodo, sino que ha traído bastante cola. Y para eso lo invitamos a nuestro doc favorito, a Néstor Custé, que además es un apasionado de la historia, y nos va a estar acompañando para hablar de la fiebre amarilla. Así que bienvenido, Néstor, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y nada, siempre es un placer. Depende del horario en el que nos estén Claro, mirando, tal cual. el saludo queda hecho. Néstor, el tema que hemos elegido para hoy es nada más ni nada menos que la fiebre amarilla. Sí, que bueno, casualmente venimos con el atuendo, pero bueno, fue casualidad. En Composé. Sí, tal cual. Sí, pues sí, porque digamos, y vos lo dijiste al principio, mi placer por el tema histórico. Y bueno, tiene mucha connotación, sobre todo en una etapa que fue nuestro país, aunque todavía persisten casos y hay que tenerlo muy en cuenta. Se llama, digamos, quedó el nombre, el mote de fiebre amarilla, ¿por qué? Y porque antes no se sabía qué era, lo único que sí se sabía era que daba en los casos graves ese color amarillento de piel y mucosa que se llama ictericia, ¿no? Sabemos hoy que tiene su nombre, pero bueno, en ese momento, con el poco conocimiento que se tenía, estamos hablando de que esto viene de muchos años, muchísimos años, es más, está la duda de si la traen los colonizadores o ya existía. Hay que tener presente de que de que haya existido antes de que vengan los colonizadores, estamos hablando de la llegada de Colón en 1492, ¿no? De ser así, que existía, el problema que teníamos que la falta de que no había escritura. Claro. Con la escritura que conocemos hoy. Exactamente. Sí escribían de una manera, pero bueno, no con la escritura que tenemos nosotros, que conocemos como tal. Lo que sí es justamente que a través del ingreso de los españoles y los colonizadores empieza a haber registros. Claro. Y la primera epidemia que se conoce está en la zona de Centroamérica, más precisamente en lo que son las Antillas o la isla de Guadalupe, que pertenecen al país, a Francia. Es decir, los primeros datos que se registran están ahí. Ahora, sí hay datos que confirman, es decir, si se inicia acá en América o no. Lo que sí hay datos que confirman que esto es de origen africano o asiático. Claro. O sea, ¿por qué? Y porque antes ya se conocía, antes de la llegada del español en América. Entonces es un poco que deja de lado el ingreso o el inicio, digamos, en América. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hoy ya se sabe, obviamente, a través del tiempo y de los avances tecnológicos, se sabe que es una infección viral, que es provocada justamente por un virus que no importa el nombre, pero es de la familia de los flavivirus, no importa eso, pero sí que ya se sabe cuál es el agente etiológico, pero lo más importante es que es transmitida por un mosquito. El tan nombrado desde hace mucho tiempo, el famoso Aedes aegypti, que además de transmitir el dengue, también nos transmite esta enfermedad. Y vos fíjate que ese agente transmisor o vector, como también se lo conoce en medicina, ni más ni menos lo descubre o encuentra casos que el transmisor era el mosquito, fue un médico cubano, que es Carlos Finlay, que es
justamente el 3 de diciembre, cuando se conmemora el Día del Médico, es en honor a este médico cubano que, como todo, al principio se le reían porque dicen, no, ¿cómo va a ser un mosquito? Y bueno, 10 años después, 12 años después, una gran epidemia en Florida, en Estados Unidos, y la guerra de Estados Unidos con Cuba, mandan médicos de Estados Unidos, mandan médicos para esa región, y bueno, confirman lo que 10 años antes había descubierto el médico cubano, ¿no? Otras personas, ¿no? Otros médicos, ¿no? Así que tardó bastante, digamos, pobre Finlay en ser reconocido, pero bueno, lleva el 3 de diciembre la impronta y gracias a él, ¿no? que descubre esto como algo muy importante para el momento y para en ese momento y para hoy también, porque justamente erradicando, teniendo medidas preventivas en contra del mosquito, vamos a evitar que nos contagie, ¿no? Recordando esto, que el contagio es de una persona que está enferma. Si yo estoy enfermo con esta enfermedad, valga la redundancia, y me pica este mosquito de la Aedes aegypti, y después va otra persona y lo pica otra persona ese mismo mosquito, le va a transmitir la enfermedad. Néstor, ahora, si nosotros nos situamos en contextos históricos y pensamos en fiebre amarilla, en nuestro país tenemos que pensar en la segunda parte del siglo XIX, donde tenemos un gran brote que es conocido como la epidemia de fiebre amarilla en Argentina, pero que tiene un importante epicentro en Buenos Aires. ¿Querés hablarnos un poquito de esto en nuestro país? Sí, siempre ahí fue pensándolo importante, ¿no? en el contexto. Claro, porque claro. una cosa es hablar de un brote hoy y otra cosa es en el 1860 y algo. Cambia bastante Sí, el panorama. Todo, porque está muy bien, digamos, esto que vos traes en la previa, porque es cierto, hoy pensar en este tipo de enfermedades se nos hace relativamente más fácil porque tenemos los conocimientos, sabemos qué germen es, sabemos quién es el que lo transmite y conocemos la vida del mosquito incluso, ¿no? que nos permite prevenir las enfermedades. Y como vos bien decís, en un contexto donde todavía no se sabía el germen y tampoco se sabía que era transmitida por un mosquito. Tal es así que pobre gente, no digo porque se le adjudicaba este tipo de males a los inmigrantes, sobre todo italianos o españoles, que eran culpables de transmitir esta enfermedad. Imagínate también en ese contexto donde la discriminación estaba. Vamos a poner un poquito en contexto. Se da durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, donde se incentiva todo lo que es la inmigración europea, pero principalmente se va a incentivar la inmigración anglosajona o francesa, y la realidad es otra. Llega otro tipo de inmigrante que no es ese que se había pensado, que se había soñado. El que aspiraba a Sarmiento. Exactamente. Entonces, con lo que teníamos era un doble problema. Esta gente que no habíamos esperado, que no queríamos, sobre todo aquellos que venían con alguna militancia ideológica o política, y personas que hablaban en español, en italiano, y que no compartían esta idea de cultura un poco más hegemónica al estilo francés o inglés. Sí. Antes quería comentar algo más de la primera, digamos, de las primeras llegadas de los españoles a América, porque eso, como el mosquito también puede venir en los barcos, tranquilamente, en un barco, venían justamente con los esclavos, con el tráfico de esclavos que existía en ese momento, venían, además de los enfermos, además venía el mosquito, que era doble problema, ¿no? Bueno, esto
Viene el contexto, como vos decías anteriormente, porque todavía estamos en la presidencia de Sarmiento, en la segunda mitad del siglo XIX. Sí, Bien digo, 19, la segunda 19. mitad del siglo XIX, en donde todavía, como decía, no se sabía ni el germen ni que el mosquito era transmisor, que era vector. Entonces, ahí es en donde aparecen ciertas enfermedades, pero hay un detalle que no es menor. El mosquito es, la enfermedad se llama, hace pocos años tuvimos la epidemia de COVID. Epidemia es cuando aparecen los casos, un montón de casos, una determinada cantidad de casos, es un número en cantidad muy importante, en poco tiempo. Cuando uno habla de endemia, significa que ese germen o ese agente causal vive en ese país o en esa región, mejor dicho. Pero Entonces, no tendría a salir de ahí. bueno, puede salir. Si vos te venís con la enfermedad acá y hay Aedes aegypti circulando, lo vas a, digamos, vamos a tenerlo en otra región que no es la habitual. La región endémica es la zona de calor, Caribe, bueno, Brasil, el norte nuestro, ¿no? Paraguay, el noreste. Entonces esa zona es lo que se considera endémica, que circula ese mosquito, fundamentalmente ese mosquito, y por lo tanto, si hay casos de esta enfermedad, el mosquito lo va a transmitir, ¿se entiende? Sí, 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 Bien. perfecto. Hay un dato no menor, que en ese momento de la presidencia de Sarmiento había una guerra. La guerra de Paraguay, tienen el video en el canal de YouTube, lo pueden ir a buscar y verlo. Bien, eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque en la zona de Paraguay es una zona endémica para este mosquito y por ende para este tipo de enfermedades. Entonces, cuando los soldados volvían de esa guerra, volvían infectados y traían seguramente, además, venían con ellos también el mosquito transmisor. Entonces, ahí es donde el detalle, que te vuelvo a repetir, no es menor, porque justamente es la enfermedad traída desde esos lugares y se transmite en un lugar donde no estaba habitualmente, que es Buenos Aires, ¿no? Lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento no se llamaba así. Vos tenés en cuenta que esto es en 1871. Están descritos, los cronistas lo describen muy bien. Esto arranca en enero de 1871, cuando 2 años antes hubo un censo dando casi una cifra de toda la provincia de Buenos Aires de 500.000 habitantes, y solamente para capital, lo que hoy consideramos capital o ciudad autónoma, habían cerca de 200.000 habitantes. Esto arranca en enero y algunos dicen que se extendió hasta junio de ese año, con menos casos obviamente, pero el mes de mayor mortalidad fue abril. Ese fue, sobre todo está descrito muy puntualmente, ya te digo, porque las crónicas, además hubo, hace un rato lo nombrábamos en off, hay un cronista que era salteño y que está radicado en Buenos Aires, es un periodista que es Mardoqueo Navarro, que es el que va escribiendo y relatando todo lo acontecido. Y en uno de los puntos de abril de ese año marca como el 10 de abril el día más tétrico, porque solamente en un día murieron cerca de 500.000 personas. Entonces fue muy, muy trágico. Volviendo a esto, ¿no? En el contexto donde no existía el agua potable, no existían las cloacas, la deficiencia sanitaria era importante, o sea, precoz, ¿no? Todas cosas muy precarizadas. No estaba el concepto de, bueno, las necrópolis, ¿no? Los cementerios, por ejemplo. En ese momento estaba el de Recoleta, que el del cementerio de Recoleta no quería aceptar
los cuerpos de fallecidos, entonces ahí se crea el cementerio de la Chacarita. Y quedaba el cementerio de la Chacarita, digamos, hacia el oeste de Capital Federal, y el cementerio del sur, que es el cementerio, ahora no recuerdo el nombre, de... Bueno, a todo esto lo que tenemos para decir es que cuando vos hablabas de que los soldados volvían y ahí empezaron los casos, bueno, en un momento empezaron a venir de pocos, pero justamente fue durante la presidencia de Sarmiento que la guerra en el Paraguay termina y vienen todos. Entonces, ese colapso demográfico también es un impacto, me parece, en una cuestión... Sí, hay un dato más, que lo que pasa es que obviamente lo más llamativo fue en lo que hoy es Capital Federal, las muertes, por la cantidad, pero meses antes había ocurrido en Corrientes. La diferencia fue que murieron menos personas. Claro. Acá lo que se calcula es para una población de 200.000 habitantes que cerca del 8% se murieron en un lapso de 4 o 5 meses. Era mucha gente. Y bueno, hoy como hablábamos de que el cementerio, el Recoleta no lo quería aceptar y después se crea el de Chacarita como para que acepten enterrar esos cuerpos, ¿no? Con un detalle, que en ese momento... Los cuerpos se enterraban a muy baja superficie, entonces eso hacía contaminar las napas. Bueno, traía otros problemas de higiene, no necesariamente relacionado con la fiebre amarilla. En Corrientes, como te decía, había ocurrido lo mismo, con un número de personas mucho menor, pero bueno, que pasa desapercibido porque está eclipsado por esto de Capital, que también se le echa la culpa, pobre gente, a los inmigrantes, en donde sufrían graves discriminaciones, y eso hace que la zona, lo que hoy se conoce como el barrio de San Telmo, esas zonas, digamos, sur de Buenos Aires, lo que es Puerto Madero, toda esa zona, lo que es hoy Puerto Madero, toda esa zona fue donde mayor número de muertes hubo. Eso hizo que muchas de las personas, sobre todo las personas de la alta sociedad, se fueran hacia el norte, hacia la zona de la Recoleta o un poco más hacia el norte, dejando esas casas que después fueron ocupadas por nuevos inmigrantes y formando lo que hoy lo que conocemos como conventillos, ¿no? Sí, y lo que hace también, ¿no?, a la conformación demográfica característica de Capital Federal. Claro, sí. Otro dato no menor, que entre esa gente que se huía despavoridamente, los que tenían medios económicos como para irse a otro lugar y habitar otras casas, bueno, no fue la excepción del presidente Domingo Faustino Sarmiento, que se fue para la zona de Mercedes, por ahí, por supuesto con el miedo de contagiarse, ¿no?, de esta enfermedad, que volvemos a repetir, que todavía no se sabía muy bien la historia, hasta unos años después, no faltó mucho para que se descubra el agente transmisor, ¿no? Y vos decís que más o menos hablamos de un cierre en junio. ¿Tiene que ver con el invierno? Claro, porque justamente el mosquito prefiere las zonas cálidas, húmedas, cálidas, que es lo que ocurre habitualmente con este personaje, ¿no? La Aedes aegypti, cualquier otro mosquito, cualquier otra especie de mosquito, no solamente la Aedes, donde prefiere ese tipo de climas. Justamente los cronistas dicen, arrancó en enero, coincidente con la llegada de los soldados que estuvieron en la guerra con el Paraguay. Así que es lo que hoy, las campañas de hoy también están, porque es el mismo agente, es el mismo vector, es con el dengue, ¿no? Que es el mismo agente, el mismo mosquito, la Aedes aegypti, es el transmisor de la enfermedad, es otra enfermedad viral, y que también predominan en la zona en los momentos de verano, ¿no? Néstor, no me queda más que darte las gracias por venir hasta Luqueada
Está bien. Ha sido re interesante todo esto que nos has contado. Aprendimos un montón más allá de lo histórico, que nutre a toda la otra parte médica, y me parece que esta unión, esta conjunción de las dos ciencias tiene muchísima tela para cortar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, y además, muchas gracias a Streaming Estudio Azul, que nos permitió venir, estar re cómodos. Muy bien. Re cómodos. Miramos para todos lados. Un lujo. Sí. Una cosa increíble. Muy bien. Bueno, muchas gracias y nos encontramos la semana que viene. No, porque ahora no lo hacemos más semanal, lo hacemos mensual. El mes que viene con un nuevo Historia de Miércoles en su formato más clásico. Sigan las redes sociales porque tenemos películas, canciones, invitados especiales. No se pierdan nada de todo lo que hay en HDM.